que en tres áreas, en tres versículos de la Biblia, se habla acerca del dulce, que puede ser muy agradable en la boca, pero después, como dice Apocalipsis, ¿qué viene a pasar en el estómago? Se pone amargo, ¿verdad? O en este caso que en Job dice que se descompondrá. ¿Qué significa que se descompondrá? O que cae amargo. Que puede ser muy agradable a la boca, pero que no necesariamente se corresponde ese dulce con salud, ¿verdad? Así que por eso el dulce debe ser como esporádico, poquito, de vez en cuando, ¿sí? Algo, pero no necesariamente como parte de nuestra comida diaria. Muchas personas no son conscientes de la cantidad de dulce que consumen. Por ejemplo, muchas veces le pregunto a mis pacientes, ¿cuánto dulce comen? No, a mí no me gusta lo dulce, yo casi no como dulce. Entonces les pregunto, ¿cuántas tazas de café toma al día? Oh, yo me tomo 6 tazas de café. ¿Y cuántas cucharadas lleva cada café de azúcar? Aparte de lo malo que puede hacer el café, ¿verdad? ¿Cuántas cucharadas de azúcar o cucharaditas de azúcar tiene su café? Y si contamos esa, recuerden que 20 cucharaditas de azúcar al día tienen un efecto de disminuir el sistema inmunológico al punto de estar en la condición de un diabético. Cuando nosotros consumimos hasta 20 cucharaditas de café en un día, nuestros neutrófilos, que son macrófagos, que son células que ayudan a combatir con las bacterias, con los gérmenes, ellos no son capaces de deglutir sino una sola bacteria en 20 minutos. En un estado normal, un macrófago puede consumir 14 bacterias en 20 minutos. Es bastante lento, ¿cierto? Y las bacterias a veces se multiplican muy rápido. Entonces, por eso el diabético se enferma más. Un diabético sabe que no está controlando bien su azúcar cuando empiezan a tener heridas que no se sanan. En el caso de las mujeres, flujos vaginales, prurito, piquiña, comezón. Ya eso nos dice que esa persona está manejando más su azúcar, porque no se está defendiendo. Pero usted puede tener la misma conducta de un diabético si usted llega a consumir esa cantidad. Si usted consume 3 cucharaditas de azúcar al día, la reducción es de 12 bacterias en 20 minutos. Y si usted consume 10 a 12 cucharaditas al día, la reducción es de la mitad. 5 a 6 bacterias puede consumir un neutrófilo en 20 minutos. Entonces, cada cucharadita de azúcar que nosotros consumimos puede tener ese efecto. Y por eso, cuando estamos en una condición vulnerable, o que me va a dar gripe, o que hay gripe en la comunidad, o mi familia, en la casa hay alguien con un síndrome viral, debemos cuidarnos todos ¿de qué? De no consumir dulce, porque yo sé que voy a estar más vulnerable y no voy a tener defensas para combatir ese virus. Ahora, cuando hablamos de problemas metabólicos, hay una serie de laboratorios que debemos hacer para poder corroborar si la persona tiene algún problema con el azúcar o un síndrome metabólico o propensión a ser prediabético. Y uno de los exámenes que hacemos es la curva glucosada o la prueba de las 2 horas. A las personas se les hace una toma primero de sangre central en la vena, se saca la sangre en ayunas, tiene que haber comido su última cena 12 horas antes o su última comida 12 horas antes de esta prueba. Y después que se toma la primera muestra de sangre, se le da a beber una sustancia dulce que tiene 75 gramos de azúcar. Y luego, 2 horas después, la persona debe estar sentada, en reposo. A veces los laboratorios no toman en cuenta eso. Estamos haciendo una prueba de estrés para el páncreas, porque el consumo de azúcar exagerado, o 75 gramos de azúcar que no tienen ni fibra ni nada, va a determinar que el páncreas entre en una situación de estrés. De esa manera, a las 2 horas volvemos a tomar una muestra de sangre y se mide el azúcar. Entonces, sí, normalmente, cuando usted tiene un estrés sobre el páncreas, si usted no tiene ningún problema con la insulina,
la misma cantidad que usted tenía de glicemia o azúcar en la sangre en ayunas debe estar a las 2 horas después de haber consumido, porque el azúcar sube y vuelve a bajar. Pero si el azúcar sube y no baja o no baja lo suficiente, es porque ya hay un problema a nivel del páncreas, hay un problema a nivel de la insulina. Y vamos a ir viendo luego cuáles son esas etapas, porque los valores nos van diciendo en qué etapa está la persona, si está normal, si está prediabético, si ya está diabético y cómo hacer la lectura. El otro examen que hacemos es la insulina. La insulina antiguamente no se medía, pero ahora es un examen que se mide. Y aunque varía mucho, no es un examen muy exacto, porque la insulina varía mucho de acuerdo a lo que hayas comido, el estrés, en fin, son muchos los factores que afectan la insulina. De todas maneras nos da una idea. Por ejemplo, si usted comienza con una glicemia muy alta y una insulina muy alta, en la mañana, antes de haber comido algo, ya sabemos que esa persona tiene un problema de resistencia a la insulina. O si la insulina está muy, muy baja, también eso nos dice que ya el páncreas está agotado. Entonces, los niveles de insulina me pueden decir cómo está trabajando el páncreas, qué salud está teniendo el páncreas. El otro examen es el cortisol. Recuerden que el cortisol es la hormona ¿de qué? Del estrés, ¿verdad? Siempre hemos dicho, el cortisol es la hormona del estrés. Esa es la hormona que se libera cuando yo me enfrento a un tigre o a un oso y tengo que o salir corriendo o pelear con el oso. Pero a veces no tenemos ningún tigre y el tigre está en mi mente, ¿sí? Muchas veces el tigre lo tengo aquí. Entonces veo un problema, me abrumo, me preocupo, empiezo entonces por un solo pensamiento o una preocupación, aumentar mi producción de cortisol, y el cortisol tiene mucho que ver con la insulina y el azúcar. Por eso, un paciente diabético que tiene estrés, ¿cómo maneja su azúcar? Muy mal. El paciente que es diabético y además tiene muchas preocupaciones o tiene mucho estrés, sabemos que ese paciente se va a descompensar más fácil. Entonces es muy importante que nosotros, al manejar los problemas metabólicos como la diabetes o el hiperinsulinismo, podamos explicar esto a nuestros pacientes de manera que ellos puedan aprender a controlar su estrés y de esa manera bajar los niveles de cortisol. También se hace basal. Cuando ustedes escuchen esa palabra basal, significa que es en ayunas, es la primera muestra de la mañana. Y luego a las 2 horas de haberse hecho la misma prueba de insulina o la segunda prueba de glucosa. El cortisol también se hace a las 4 de la tarde. ¿Recuerdan cuando hablamos en los temas que ustedes pueden buscar acerca del ritmo circadiano, los que hemos dado acerca del ritmo circadiano? Hemos dicho que en la mañana hay 3 hormonas que se liberan y eso tiene mucho que ver con este tema. Antes de levantarnos, 2 horas antes de levantarnos, la ACTH es liberada y ella estimula, esa es una hormona que estimula a las suprarrenales, a estas glándulas que están por encima de los riñones, para que liberen cortisol. El cortisol a su vez y otras hormonas como adrenalina empiezan a liberar insulina y tiroxina. Entonces en la mañana, bien temprano, nosotros tenemos un ponche de hormonas que son insulina, cortisol, tiroxina. Entonces el páncreas, la tiroides y las suprarrenales liberan todas sus hormonas y esas hormonas son de energía, nos aportan energía y necesitan, para que podamos trabajar bien, ellas necesitan que nosotros le aportemos energía también. Entonces, ¿qué le aportamos al cortisol? Proteína. ¿Y qué le aportamos a la insulina? Carbohidratos. Por eso el desayuno debe ser como importante, abundante en proteínas y en carbohidratos. Ahora, ¿cuál es el valor normal? Falta algo. El péptido C y la hemoglobina glicosilada. La hemoglobina glicosilada ya lo vamos a ver mejor en unas imágenes que vamos a mostrar. No es hemoglobina, sino la hemoglobina que se pegó con el azúcar. El azúcar tiene la capacidad, el azúcar en la sangre, de adherirse a los glóbulos rojos. Y si es muy alto mi nivel de azúcar, más va a haber una unión de ese azúcar con mi hemoglobina.
Y ahora descubrieron que eso se puede medir. Y eso se llama la hemoglobina A1C o hemoglobina glicosilada. Y la hemoglobina glicosilada, como la vemos acá, es una medida que es un poco más fiel que la misma glicemia. Y yo les explicaba la vez pasada que muchas personas cuando van al control de diabetes, el día anterior al examen hacen dieta, ¿verdad? Ese día no comen dulce, ese día se cuidan de comer cualquier cosa que les pueda hacer daño, y cuando se toman la muestra, el azúcar, ¿cómo sale? Muy bien, pero resulta que esa no fue la conducta en el último mes. Entonces cuando van a la consulta, el médico ve la glicemia y dice, uy, estás haciendo muy bien, sigue así. Y el paciente se va engañado, porque él mismo se engaña. Y los mismos pacientes quieren engañar a los pacientes, a los médicos, ¿verdad? Hay muchos pacientes que llegan, yo no sé qué me pasa, porque yo me tomo todas las pastas, ¿verdad? O todos los medicamentos, o los fármacos, yo me lo tomo todo. Y yo siempre les digo, los fármacos no son la solución. El fármaco no es lo que le va a preservar a usted su salud, sino su capacidad de hacer su dieta, sus cambios, ¿verdad? Así que la hemoglobina glicosilada no nos miente, porque todo el azúcar que la persona ha consumido en los últimos 3 meses se adhiere, no se separa a la hemoglobina y me dice cómo ha manejado esa persona su glicemia en los últimos 3 meses. Entonces, por ejemplo, la hemoglobina glicosilada, los resultados son en porcentaje y van de 5 a 12. Entonces 5 me dice que la persona maneja entre 70, 80, 85, máximo 90, pero si está en 6 ya es de 90 a 110, y si está en 7 ya es un poco más, y si está en 10 ya esa persona tiene su azúcar descontrolada completamente. Y el péptido C es una nueva manera de medir la salud del páncreas, cómo está haciendo el páncreas, porque el péptido C me dice cuánto le queda de vida al páncreas, cómo mi páncreas si está recuperable mi páncreas o no, porque es una hormona que también se libera del páncreas y tiene mucho que ver con la salud de las células beta. Entonces es una manera de medir cómo estamos haciendo. Ahora, ¿cuáles son los valores normales? Aquí tenemos el azúcar, la glicemia. Lo normal es entre 70 y 90. Eso es lo normal. Aunque ustedes van a ver que si ustedes ven en los laboratorios, las referencias son más amplias, ¿sí? Las referencias van mucho más arriba. Ahora, ¿por qué es importante? Fíjense, aquí dice todavía 99, pero con 96 de glicemia hemos visto neuropatía diabética. ¿Qué quiero decir con esto? Hemos visto nefropatía diabética. Hay casos descritos con 95, 96 de glicemia y ya tenemos daño renal y ya tenemos daño en los nervios. La neuropatía diabética es la enfermedad que sucede en la mayoría de los diabéticos cuando empiezan a experimentar dolor. Los diabéticos experimentan mucho dolor. Me duelen las piernas, me duele la espalda, me duelen los brazos. ¿Por qué duele? Porque el azúcar se deposita también en sus nervios y produce una enfermedad que se llama neuropatía. El problema de la diabetes es que produce muchas otras enfermedades. Entonces se dice que puede dañar la retina, entonces tengo retinopatía diabética, me puede dañar los nervios y tengo neuropatía diabética, me puede dañar las arterias y tengo arteriopatía diabética, me puede dañar los riñones y tengo nefropatía diabética. Entonces, ¿cómo es que una persona que todavía no lo hemos diagnosticado como diabético, porque diabético es el que tiene más de 140 en 2 o 3 muestras, ya le estamos diciendo que tiene una neuropatía diabética cuando su glicemia está en 96? Quiere decir que todavía 96, 95 no es saludable. ¿Hasta dónde lo debo tener normal? Ideal, hasta 90, no más encima de 90. Lo otro es, cuando ya decimos que una persona es prediabética, es cuando entonces tiene entre 100 y 126. Y si tiene 3 muestras mayores de 126 o post ingesta de azúcar, recuerden que ahí la segunda toma de azúcar que la hacemos 2 horas después de una solución azucarada, si esa está por encima de 200, ya es diabético. O si tiene una hemoglobina glicosilada por encima de 7, ya es diabético.
Entonces vemos que hay muchas maneras de diagnosticar la diabetes. ¿Qué con respecto a la insulina? Lo normal de la insulina es que esté por debajo de 20. Estamos hablando de normal a no ideal, sino normal, según las referencias de laboratorio. Ustedes van a ver con la insulina, si ustedes son curiosos, y van a ver en sus laboratorios que a veces las referencias son más amplias. O sea, dice valor de referencia entre 20 o entre 12 y 50. Yo he visto en algunos laboratorios que ponen la insulina normal hasta 150. Eso es muy malo, porque entonces cualquiera dice estoy sano, y no es verdad. Más de 20 es demasiado alto. Pero fíjense que hay un ítem que dice ideal. El ideal es que nosotros, mientras más bajo tengamos la insulina, es mucho mejor. Así que 4 a 6 de insulina es lo ideal, como deberíamos manejar. Y excelente es que esté por debajo de 5. Un rango saludable por debajo de 7. Un riesgo incrementado por encima de 10. ¿Sí ven las diferencias? Entonces, ahora, ¿por qué hay estudios que dicen que las referencias pueden ser bien elevadas? Recuerden que estas referencias las hacen en poblaciones supuestamente sanas. Entonces yo agarro 1000 personas que me dicen que no son diabéticos, tomo una muestra de sangre antes y después de una solución azucarada, mido la insulina antes y después y digo, lo normal es entre esto y esto, porque tomé a ese grupo de personas que comen azúcar, que comen carne, que comen grasas, que tienen un estilo de vida poco saludable. Entonces yo digo, eso es lo normal. Así es que se sacan las referencias. Pero eso realmente no me dice que es ideal. Ideal es cuando yo digo, tengo un valor que me está asegurando salud ahora y de aquí a 10 años. ¿Me explico? O sea, que el tener un valor ideal me está asegurando que ni siquiera soy pre-diabético o pre-síndrome metabólico o pre-resistente a la insulina o pre-resistente a los carbohidratos, que son las diferentes maneras de ver el síndrome metabólico. Entonces, eso es lo ideal. Ahora, el valor poscarga es cuando ya me han dado la bebida azucarada y esperamos 2 horas para poder volver a medir, debe ser, en el caso de la insulina, menor de 25, pero ideal menor de 10. Ese es el valor ideal. Y si hablamos del péptido C, el péptido C que mide la función del páncreas debería estar entre 0.8 y 3.1. Ese es el valor convencional, pero el ideal es que esté entre 0.26 y 1.03. Hay muchos laboratorios ya que están midiendo el péptido C y es una manera de saber si la persona va a sufrir o no de diabetes. Ok. Ahora, cuando nosotros hablamos de síndrome metabólico, estamos diciendo que no solamente es un problema de diabetes. El síndrome metabólico se me puede derivar de cualquier manera. Así que cuando tenemos un problema de resistencia a la insulina, es un factor de riesgo para no solamente desarrollo de enfermedad diabética, sino también enfermedad cardiovascular. Entonces, una persona que tiene tendencia a desarrollar una diabetes también tiene tendencia a tener la presión alta. Y es muy interesante porque muchas personas son diabéticas, primero 10 años, 15 años, y un día van a la consulta y el médico les encuentra en su control que tienen la presión alta. Y ellos se asustan y dicen, yo nunca he sido hipertenso. Y siempre digo esto, ¿verdad? Siempre decimos, yo nunca he sido. Es que nadie nace siendo hipertenso. Nadie nace siendo diabético, a menos que tenga una diabetes tipo 1 que se desarrolla en los primeros meses de vida. El hacernos es producto de hábitos, de tendencias, tanto genéticas, porque tengo una tendencia heredada por mis padres, son hipertensos, mis abuelos, en fin, o mis abuelos, mis padres son diabéticos, entonces tengo una tendencia heredada que cuando le sumo mis hábitos, si no camino, si no me cuido, y me debo cuidar más cuando tengo una herencia. O sea, si yo tengo una herencia, si yo sé que en mi familia, y por eso siempre los médicos preguntan antecedentes,
¿Quién en su familia es diabético? ¿Quién en su familia es hipertenso? ¿Quién en su familia ha sufrido de cáncer? El cáncer de próstata, el cáncer de mama y el cáncer de colon están muy relacionados. Asimismo, están relacionados las enfermedades cardiovasculares. Si alguien en mi familia tuvo hipertensión, lo más seguro es que yo tengo ya genes para eso, tengo tendencia heredada para eso, entonces debo cuidarme como un poco más. Entonces está relacionado y hay evidencias crecientes que sostienen que para el momento de la prueba de la tolerancia a la glucosa, si esta sale alterada, hay ya un grupo de células beta que han sido destruidas. Y destruida significa destruido, o sea, que no hay reparación. Si mis células betas mueren, ya no tengo reparación, Entonces vamos a mirar eso en esta lámina. Este es un páncreas, ¿ok? Aquí tenemos un páncreas cortado, fíjense que este es el órgano, ¿verdad? Y si nosotros hacemos un corte y vamos a ver en un páncreas normal las células betas, como las vemos aquí, pintaditas de rosado, y ven que lo rosado, quizás no se ve muy bien ahí en esa lámina, pero ven que lo rosado es más abundante. Ahora, cuando un páncreas se ha enfermado y está agotado de producir tanta insulina, llega un momento en que las células betas dicen, se programan para morirse. Eso es un suicidio colectivo. Ellas dicen, para tal fecha nos vamos. Y se van, un buen grupo. Y ustedes ven en ese corte, si ven que está más oscuro, todas esas son células beta que ya han sido destruidas. O sea que el páncreas se muere, deja de producir. Entonces, cuando nosotros vemos valores de insulina también demasiado bajos, ya sabemos que es un páncreas agotado. Si los niveles de insulina están bien bajos, acompañados de un nivel de azúcar bien elevado, glicemia o glucosa en sangre, entonces ya decimos que hay un problema de destrucción masiva de células betas y ese páncreas ya no es recuperable. Entonces muchas veces hay pacientes que no le podemos quitar completamente todas las drogas, todos los medicamentos, porque ya tienen una destrucción del páncreas y necesitan una ayuda complementaria de medicamentos. Sabemos que la diabetes se puede revertir, pero no crean que todos los diabéticos se pueden revertir. Eso va a depender de su condición, de su estado, de cuánto tiempo ha vivido con la diabetes y cuál es la respuesta. Uno ve a través de los exámenes si esa persona es recuperable o no. Si es recuperable en el sentido de que pueda llegar a revertir completamente la diabetes. Pero hay personas que no la revierten, pero pueden tener un buen manejo de la diabetes. El doctor Dean Ornish, de quien yo he hablado mucho en la mayoría de mis conferencias, porque él fue uno de los pioneros hace más de 30 años que inició esa campaña de que las enfermedades metabólicas se podían revertir. Y él comenzó con un grupo de pacientes llevándoselos a una isla en Alcatraz y eran pacientes desahuciados, hipertensos, obesos, ya no tenían reparación, ya no había cirugía que pudiera ayudarles. Y él comenzó a hacerles un tratamiento de solamente dieta, ejercicio, dieta vegetariana, no cualquier dieta vegetariana, cero grasas, mucho ejercicio. Él no es un hombre cristiano, así que él hacía la parte de meditación, la hacía como yoga, meditación oriental, aunque él decía que cualquier tipo de meditación hacía el mismo efecto. Nosotros conocemos los efectos de una buena meditación espiritual y todo eso afectaba positivamente la salud de estos pacientes y llegaron a revertir sus enfermedades cardiovasculares. Luego él se movió y dijo, aunque las enfermedades cardiovasculares y la diabetes matan más personas a nivel mundial, mucho más que otras enfermedades combinadas, son completamente y frecuentemente ¿qué? Prevenibles. ¿Y se pueden revertir en cuánto? Un 95%, cambiando solo ¿qué? Dieta y estilo de vida. Es tan fácil solo cambiar dieta y estilo de vida y ya vamos a empezar a ver los cambios que eso puede tener. Ahora, en esta lámina que viene, ahí es donde yo les quiero mostrar, quizás es un poco complicadita, pero creo que la podemos entender.
Y es importante que la entendamos para que vayamos viendo la fase. Esto es lo que yo quiero decir cuando hay personas que dicen, pero yo nunca he tenido la glicemia alta. No, pero es que usted estuvo caminando, usted estuvo en ese viaje, comenzó ese viaje muy pequeño. Hace poco vi un bebé en la consulta, tenía 9 meses y tenía 15 kilos. Eso es demasiado, demasiadísimo. Se veía demasiado redondo, obeso. Y los papás a veces lo ven tan lindo, pero ahí comenzó su viaje. Y ese niño, lo más seguro es que muy temprano en su vida ya va a tener las células beta agotadas, muertas, y va a tener que vivir poco tiempo y con muy mala calidad de vida porque no se hizo cuando, en un inicio. Entonces muchas personas comienzan muy temprano este viaje, otras comienzan un poco más tarde. Pero fíjense ahí tenemos varias columnas. Entonces una dice normal, óptimo, luego dice estadio 1, estadio 2, estadio 3, estadio 4 y estadio 5. Y lo que vamos a evaluar es cuál es el valor de azúcar en ayunas, 1 hora después de haber comido y 2 horas después de haber comido. Entonces, cuando estamos en valores óptimos, tenemos que el azúcar, la glicemia en ayunas debe ser de 70 a 84. Vamos a fijarnos de ese valor y el valor a las 2 horas. Entonces, entre 70 y 84 es el valor ideal, óptimo de azúcar. 2 horas después, ¿cómo debe estar el azúcar? La glicemia, nuevamente muy parecido al inicio, entre 80 y 99. Cuando estamos en estadio 1, vamos a tener un aumento de la glicemia. Entonces muchas personas van al médico. ¿Y qué pasa con nuestra medicina actual? A nosotros nos enseñan a ser médicos de enfermos. ¿Me explico? Es una medicina, y valga la redundancia, medicalizada. ¿Qué significa? Me enfatizo en dar la medicina al que está enfermo, pero no me enfatizo en el que está preenfermo. El que está preenfermo, ¿cómo le digo? Estás normal. Entonces, yo veo un paciente con 85 a 94 y le digo, váyase bien, usted está muy bien, no pasa nada. Si un médico le dice a un paciente que tiene 94 de glicemia, que está preenfermo, ¿qué pasaría con ese paciente? Empieza a tomar medidas, ¿sí o no? Porque el poder de la palabra del médico tiene poder, sí, ¿verdad? Entonces el poder de la palabra que tiene el médico le va a decir al paciente, mire, usted está preenfermo, prediabético, ya usted está entrando en la ruta, se está encauzando para llegar a esa meta, comience a hacer cambios, porque ya con 94 estoy en estadio 1, glicemia elevada, y fíjense la de 2 horas, entre 100 y 119, estadio 2, 95 a 99, y a las 2 horas 120, 139, todavía no es diabético. ¿A quién le digo prediabético? Al que tiene 100 y 109 de azúcar y maneja a las 2 horas de 140 a 159. Todavía ahí no trato, todavía allí no se da medicamentos. Pero ¿qué sí se puede hacer? Cambios, ¿verdad? Cambios en su alimentación. Y luego llega el estadio 5, cuando ya tiene una glicemia en ayunas mayor de 126 y una glicemia 2 horas después en 200, mayor de 200. Aquí ya digo que es diabético, ya aquí es diabético. Pero se dan cuenta los pasos, cada estadio puede significar 5 a 10 años con mis mismos hábitos. Entonces yo comienzo lento y por eso como estoy lento, pues no me preocupo tanto, ¿sí? No me preocupo tanto. Para terminar ya, porque nos falta para terminar la parte de laboratorio, quería terminar con esta tablita que la pueden fijar, sacarle fotos, o sea, esta tabla es muy importante porque aquí en esta tabla están los valores estándares y el valor óptimo. Entonces aquí sí vamos a ver la diferencia. Fíjense, la PCR es la proteína C reactiva que mide procesos inflamatorios. Cuando una persona tiene un proceso inflamatorio, se mide a través de la PCR, proteína C reactiva. En los diabéticos la inflamación está elevada, por eso al diabético todo le duele. Lo normal es de 1 a 3, pero lo óptimo es que esté por debajo de 1.
Los triglicéridos, lo normal es debajo de 150, pero ¿qué es lo óptimo? Lo óptimo es que sea menor de 100, cercano a su edad. En estos días alguien de 20 años que tenía un colesterol de 120 nos llamó para preguntarnos que si eso estaba normal, porque su médico le había dicho que estaba muy bajo su colesterol, ¿sí? Y miren aquí el colesterol. El colesterol en los niveles estándares que dice su hoja de laboratorio, normal es por debajo de 200. Pero ¿cuál es el valor óptimo para tener buena salud? Es que sea 100 más su edad. O sea, por debajo de 150, 160. Esta persona tenía 20 y tantos años y tenía colesterol de 120. Y su doctor le dijo, está muy bajo, come carne. No, estaba muy óptimo su colesterol. Entonces a veces pensamos, cuando vemos un colesterol bajo, tan bajo, uy, no, me voy a morir, me va a dar algo. No, no le va a dar nada. Su hígado es capaz de producir el colesterol que usted necesita. Usted no necesita consumir colesterol. Para nada necesitamos consumir colesterol en la dieta. No está ni siquiera en la lista de requerimientos nutricionales. Usted no necesita nada con colesterol. ¿Y qué es lo único que tiene colesterol en la dieta? Todo lo que tenga una cara o una mamá. Si tiene mamá o tiene una cara, eso tiene colesterol. Pero si no tiene ni mamá ni cara, eso no tiene colesterol. El coco, que le han culpado de muchas cosas porque tiene grasas saturadas, saturado es una cosa, colesterol es otra, ¿ok? Muy diferente. El colesterol, el coco no tiene ese efecto. Además es una saturación de cadena corta y normalmente no tiene ningún efecto oxidativo como el colesterol que viene de la proteína animal. El HDL es el colesterol que llamamos bueno y ese siempre debe estar alto. Óptimo dice ahí mayor de 40, menor de 50, pero el HDL ideal es que esté por mayor de 60. Y una manera de aumentar el HDL es el ejercicio. Por eso, si comemos sano, pero no hacemos actividad física, de nada vale, ¿verdad? Necesitamos el complemento de la actividad física. El LDL, que es el colesterol malo, el que sí oxida, el que sí produce placa, tiene un valor normal debajo de 130, pero óptimo es que esté por debajo de 70. Y luego vienen otras como el hierro, y aquí quiero hacer énfasis en algo. Aquí en nuestros países, Venezuela, Colombia y nosotros los latinos, le tenemos miedo a la hemoglobina baja. Eso es un estigma, ser anémico, entre comillas. Entonces, si alguien tiene 11 de hemoglobina, grave. Y si usted dice por casualidad que es diabético, ay papá, se lo comen vivo. Necesitamos la carne porque la carne es la única que tiene el hierro Hem. Y si no consume la carne, usted su hierro va a estar muy bajo y usted se enferma. Yo todavía no he conocido cuáles son las enfermedades producidas por un hierro tan bajo. Ahora, bajo, claro que produce efectos, pero alto es más dañino que bajo. Porque el hierro hace lo mismo que hace un pedazo de hierro expuesto al sol, a la lluvia. ¿Qué pasa con el hierro? Se oxida. El hierro tiene esa capacidad en nuestro cuerpo de oxidar y hoy en día la tendencia nutricional es a mejor tener hierros bajos que hierros altos. Se ha relacionado excesos de hierro con cáncer, con enfermedades metabólicas, con problemas de diabetes. Entonces muchas personas no, deben consumir carne porque el doctor me dijo, si tiene una hemoglobina de 11 o tiene una hemoglobina de 12, le parece muy alta. Y en cambio, la mayoría de mis pacientes enfermos tienen hemoglobina de 14, 15, 16, 18. Yo relaciono excesos de hemoglobina con enfermedad. Es lo que yo he visto. Entonces, eso es algo que también debemos cambiar. Aquí tenemos la ferritina, óptima entre 22 y 322, normal, y óptima entre 70 y 110. La homocisteína es una sustancia que también nos ayuda a determinar si la persona va a tener un infarto. Es un predictor de los infartos. Y la homocisteína debería estar por debajo de 9. Se dice que cuando está por encima de 11, 12, 13, esa persona está propensa pronto a tener un infarto al miocardio. El ácido úrico ya está dentro de los elementos que se estudian para ver si la persona tiene una enfermedad metabólica y debe estar siempre por debajo de 6. Mientras más cercano a 2 es mucho mejor. Y el péptido C, que es un predictor de la salud del páncreas, debe estar por debajo de 0.5. Muy bien, con esto terminamos hoy. La próxima semana vamos a estar mirando nuevamente lo que es
la hemoglobina glicosilada, qué significa, y luego vamos a estar mirando un poco los daños que tiene en nuestro cuerpo el exceso de insulina. ¿Por qué es tan dañino? ¿Por qué el síndrome metabólico es tan amplio? ¿Y cuáles son las enfermedades que puede provocar?